En este video veremos cómo sincronizar entre distintos dispositivos que están usando mapeo móvil. Bien, antes que nada, lo que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de mapeo móvil. Para ello, ya lo hemos hecho varias veces, vamos a ir a la ventana donde nos aparecen todas las aplicaciones descargadas y usando el buscador escribimos el nombre de la aplicación que estamos buscando y clicamos encima del icono. Sincronizar nos permite compartir y recibir, ¿no?, nuestras observaciones y las de los otros dispositivos. De esta manera, al final del proceso de sincronización, ambos dispositivos tienen la misma base de datos. Yo tengo mis observaciones y también las que estaban en el otro dispositivo. Y el otro dispositivo también tiene las que ya tenía más las que yo he recogido que se han sincronizado a su celular, ¿no?, a su dispositivo. Bien, antes que nada lo que tenemos que hacer es abrir este icono, dar clic en este icono que parece un rayo de color blanco dentro de un círculo naranja que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la pantalla de sincronización. Así es como se ve la pantalla de sincronización, pero como ven, me aparece un mensaje, que es que no tengo Wi-Fi activado. Bien, es que hay tres requisitos importantes para poder sincronizar entre dispositivos. Uno de ellos es que los dispositivos tengan mapeo móvil instalado. Pero el segundo es que los dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi, a la misma red Wi-Fi, ¿no?, al mismo router. En este caso, yo no estoy conectada a ningún router. Como ven, me aparece en la parte de abajo un cuadrado, un icono de color azul que pone abrir ajustes. Lo voy a clicar. Y aquí se me abre directamente la pantalla de mi celular donde puedo activar el Wi-Fi. Como ven, ahora mismo no está activado. Pero si deslizo esta redonda gris que me aparece en la parte superior y derecha de la pantalla, la deslizo a la parte derecha, se vuelve de color verde y aquí me aparece una lista con las distintas con los distintos Wi-Fi o routers disponibles, ¿no?, las distintas conexiones disponibles. En este caso yo solo tengo un router y solo tengo una conexión disponible, que es la que se llama mi Wi-Fi /2G /F3 G7. Y yo lo tengo configurado para que de manera automática se me conecte. Pero si no, pues tienen que clicar encima y se les conectará. Como ven, ahora ya sí tengo el Wi-Fi conectado. Estoy conectada a esta red. Para regresar a Mapeo, a la aplicación, voy a clicar el botón de mi celular, que en mi caso está fuera de la pantalla, para tirar hacia atrás, ¿no?, para regresar donde estaba. Bien, ahora como ven, ya sí me aparece algo distinto en esta pantalla. En la parte de arriba, donde hay el símbolo del Wi-Fi y pone Wi-Fi, me aparece un nombre, que es el nombre de la red que yo he escogido. Mi Wi-Fi /2G /F3 G7. Y un poquito más a la derecha me aparece el nombre de mi celular, que es el Android C44B. Sigue buscando, pero de momento no encuentra nada. ¿Por qué no encuentra nada? Pues seguramente es porque el otro dispositivo con el que estoy intentando sincronizar, no está usando la misma configuración de proyecto que yo. Este es el factor número 3 a tener en cuenta para poder sincronizar. Y es que ambos dispositivos deberían estar usando la misma configuración. ¿Cómo sé qué configuración estoy usando? Desde esta misma pantalla puedo ver en la parte inferior que hay un mensaje en un fondo negro que pone clave del proyecto, en este caso EK20 y estrellitas, ¿no? Esta es la clave del proyecto que estoy usando. Es decir, toda configuración que yo uso tiene una clave asociada y esta clave es distinta según la configuración. En este caso, la configuración que yo estoy usando, que no es la que me viene por defecto, sino una específica que yo he decidido cargar en mi proyecto, usa esta clave, la clave que se llama EK20 y, bueno, sigue, pero la clave no se muestra en completo por motivos de seguridad.
Bien, si en el otro dispositivo que estoy usando también me apareciera esta misma clave, significaría que ambos dispositivos están usando la misma red Wi-Fi, porque nos aparece en la parte de arriba, y la misma configuración de proyecto, y entonces nos aparecerían en la pantalla de ambos. Como esto no está pasando es porque en el otro dispositivo todavía no tengo la misma configuración instalada. Lo que yo tengo que hacer es seguir los pasos que hemos visto en otro vídeo para consultar qué configuración estoy usando y cambiar esta configuración para usar la misma que el otro dispositivo con el que quiero sincronizar. Una vez he hecho esto y ambos dispositivos tienen el mismo Wi-Fi, la misma red de Wi-Fi y la misma configuración, sí nos debería aparecer el dispositivo. Pero esto puede a veces no ocurrir. Esto puede pasar porque nuestro mapeo necesita reiniciarse para ser del todo consciente de los cambios que se han hecho, ¿no? Lo que yo ahora voy a hacer es cerrar mapeo, pero no minimizarlo, sino cerrarlo del todo. En este caso, dependerá un poquito de cada celular, pero en este caso yo tengo aquí la opción de ver la pestaña donde está mapeo y cerrarla por completo usando la X. Bien. Ahora voy a abrir otra vez la aplicación de mapeo. Como ven, ahora se está abriendo la aplicación de nuevo. Voy otra vez al rayo naranja que me aparece en la parte superior izquierda para sincronizar y ya está buscando. Y ahora sí tendría que aparecerme. Ahí está. En mi caso yo estoy sincronizando con una laptop, con una computadora. Por eso me aparece el símbolo de computadora, ya que no tengo dos celulares. Pero a ustedes les aparecería, si están configurando con otro celular, les aparecería el símbolo de un celular. Lo que tienen que hacer es clicar este botón que les aparece justo al lado del nombre de su dispositivo con el que quieren sincronizar, con un rayo y la palabra Sync. Si clico allí, empieza un proceso de sincronización que puede durar más o menos, dependiendo de cuántas observaciones tengamos, ¿no? Y de qué tal buena sea la señal de conexión que estemos usando. En mi caso, como tengo pocas observaciones, ha ido muy rápido y vemos que nos aparece un señal de visto, ¿no? Como este tic de color blanco y pone completo. Sobre todo es muy importante que nos esperemos a que el proceso de sincronización llegue al 100% y nos aparezca este botón conforme se ha completado. Además, debajo del nombre del dispositivo, en este caso desktop-4D0, bueno, debajo nos aparece un mensaje y es que sincronizado, ya hemos sincronizado hace 45 segundos, ¿no? Perfecto. Para salir de aquí y poder consultar las observaciones que hemos recibido, ¿no? Para poder ver esta nueva base de datos, voy a clicar a esta flecha que me aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Ya está. Voy a ir a observaciones, que son esas tarjetas que me aparecen en la parte superior y derecha de la pantalla, ya que están las observaciones que yo he recibido. Bueno, que he sincronizado, ¿no? Ahora tanto yo como el otro dispositivo van a tener las mismas observaciones. Si quieres acceder a más videotutoriales de mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo.